Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a hacer este ejercicio que es relativamente simple, aunque tiene su pequeño detalle, que como veis corresponde a un examen final del año 2015. En él nos dan un sistema y nos piden que dibujemos la respuesta a este sistema a la rampa unitaria sin antitransformar y con el mayor detalle posible. Destaco que nos piden la respuesta a la rampa unitaria, no el escalón. El sistema, como vemos, es un sistema en principio de segundo orden sobreamortiguado con dos polos reales, pero tiene dos particularidades más. Y es que por un lado tiene este AS, este cero en el origen, y por otro lado tiene esta exponencial. Entonces, si bien la respuesta a un sistema de segundo orden sobreamortiguado, pues debemos saber dibujarla de manera directa, al añadir estas dos cosas tenemos que pensar un poco en cómo se modifica esa respuesta. Para ver cómo lo abordamos, voy a representar, porque siempre es más visual, mi sistema de esta manera. En lugar de poner directamente o únicamente un bloque con la función GDS, voy a descomponer esa expresión que aparece de GDS en varias partes. Por un lado voy a poner primero la S. Después voy a poner un bloque que recoge al sistema de segundo orden sobreamortiguado, es decir, el 2 partido por S más 2, S más 3. Y por último, un tercer bloque, pues ponemos lo que nos queda, es decir, ponemos ese término exponencial, que es el que pues es un poquito inhabitual, ¿no? Bien, y yo quiero saber cómo responde todo esto, entender que todo esto es lo mismo que la función de transferencia, ante una rampa unitaria. Aquí tenemos nuestra rampa dentada. Bueno, pues vamos a ir recorriendo con esta rampa los elementos que aparecen en mi diagrama de bloques descompuesto. Si a una rampa la multiplicamos por S, recordad que multiplicar por S es derivar. Si a una rampa la derivamos, obtenemos un escalón. Como la rampa es de pendiente unidad, obtenemos un escalón de amplitud 1. Bien, ya tenemos algo importante, porque ahora tenemos que el siguiente bloque tiene a la entrada un escalón de amplitud 1. El siguiente bloque es un sistema de segundo orden sobreamortiguado, que sabemos cómo responde al escalón unitario. ¿Cómo responde el sistema? Vamos a llamar a este sistema para poder trabajar con él. Aquí, G tilde. ¿Cómo responde el sistema G tilde al escalón unitario? Pues como un sistema de segundo orden sobreamortiguado, sabemos que va a responder de esta manera. Va a tener pendiente nula en el origen. A ver, que no lo he pintado. Ahí. No va a oscilar y va a alcanzar su valor final. El valor final va a ser la ganancia estática, que es 2 partido por 2 y por 3, un tercio. ¿Vale? La G de 0. Y el tiempo de establecimiento, en el caso de sistemas sobreamortiguados, de segundo orden sobreamortiguados, el tiempo de establecimiento no teníamos una fórmula suficientemente precisa, pero teníamos una cierta aproximación. Que esta aproximación nos decía que si considerábamos un tiempo, una constante de tiempo igual a la suma de las dos constantes de tiempo, es decir, T1 más T2, podríamos establecer que Ts era aproximadamente, y destaco que es aproximadamente, es una aproximación, aproximadamente igual a estas 3T. Esto era más válido siempre y cuando T1, constante de tiempo 1, fuese, voy a ponerlo con 2 para que quede marcado, bastante diferente de T2. ¿Cuántos son aquí mi T1 y mi T2? Pues en este caso mi T1 es 1 partido por 2, es decir, 0,5, y mi T2 es 1 partido por 3, 0,33. No son muy diferentes, ¿vale? No voy a decir que sean muy parecidas, pero están cerca. Entonces, esta aproximación va a ser regular, pero vamos a usarla porque no tenemos otra. Entonces, tendremos que aquí mi constante de tiempo sería 0,83. Y por lo tanto, mi tiempo de establecimiento sería pues 3 por 0,83, 2,5 más o menos. ¿Vale? Esto sería 2,5 y aquí estaríamos alcanzando este 0,95, esto de aquí, sería 0,95 por un tercio, el 95% del valor final. Y eso es lo que tendríamos aquí. Todo esto es lo que tendríamos aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, pues aquí tenemos una exponencial de elevado a menos 0,5s. Vamos a recordar la propiedad de las señales de Laplace de retraso en el tiempo. Esa propiedad nos decía que la transformada de Laplace de una señal f de t retrasada tau segundos y lo multiplicábamos por el escalón también retrasado para anular el valor de la función antes de tau. Esto
era igual a la transformada de f de s por elevado a menos s tau. Bueno, pues vamos a aplicar esto aquí. Aquí tenemos una señal. Esta señal sería nuestra f de t. Vemos que a la salida, aquí, digamos que esta señal vamos a llamarla i para no liarla, ¿vale? I tilde. Esta señal aquí tendríamos una i tilde de s en Laplace y una i tilde de tiempo en el tiempo. Y aquí a la salida lo que tenemos es la i tilde por elevado a menos 0,5 y por s. Bueno, pues asociamos esto con esto, ¿vale? Si esta i tilde es la f, es que en el tiempo que tendremos aquí será la i tilde de t, que ya la teníamos, pero retrasada la exponencial, 0,5. Es decir, que lo que vamos a tener aquí va a ser esto mismo, a ver, voy a quitarme esto de aquí, para poder pintar aquí a la derecha. Vamos a tener esto mismo, pero retrasado. En concreto, voy a coger este dibujo, le voy a copiar y le voy a hacer una modificación. Y es que, puesto que tengo que retrasarlo 0,5 segundos, lo que voy a hacer es llevarme todo esto de aquí y moverlo a la derecha 0,5. Supongamos que 0,5, ahora lo marco en el eje de tiempos, está aquí. Es decir, que este tiempo de aquí es 0,5. Y por lo tanto, cuando antes estábamos estabilizándonos en 2,5, aquí he puesto un 0, me he equivocado, fijaros que es ts 2,5, entonces esto tiene que ser aquí un 2,5. Entonces, cuando antes estábamos en 2,5, ahora estaremos en 2,5 más 0,5, t sub s igual a 2,5 más 0,5 igual a 3. Y seguiremos teniendo el valor final de un tercio y seguiremos teniendo que, en este caso tendremos que en 3 se alcanza el 0,95 de un tercio. Luego, esta es la respuesta de mi sistema a la rampa. Esa rampa se ha convertido en un escalón, nos ha dado esta respuesta y luego la hemos retrasado medio segundo. Bueno, un detalle, como os decía, esta fórmula es aproximada y sobre todo porque no son tan diferentes T1 y T sub 2. ¿Cómo es realmente la respuesta de este sistema sin hacer esta estimación que hacemos? Pues si uso MATLAB, lo voy a poner aquí abajo. Bueno, y esta es la respuesta que me da MATLAB. Tenemos aquí en azul la respuesta de mi sistema antes del retardo y después ya en rojo la respuesta, como veis, retrasada a 0,5 segundos. ¿Y qué tiempo de establecimiento me dice o me calcula MATLAB? Pues en lugar de ser los 2,5, el tiempo que me da es de 2 antes de retrasarlo y de 2 más 0,5, 2,5 después del retraso. 2 frente al 2,5 que era la estimación o la aproximación que me daba esta fórmula que estábamos usando. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio. Es cortito, pero hay que tener dos ideas claras. Bueno, hay que saber cómo responde el sistema sobreamortiguado al escalón. Hay que tener la idea clara de que una S deriva, lo que entre por ella, a la salida aparece derivado, y de que una exponencial de tau elevado a S retrasa.